una reputación de loca, y el hotel al que arrastré a mi suegra. Por sospechar de la infidelidad de mi marido me trataron como a una demente. Al final, arrastré a mi suegra a un hotel y le demostré que estaba en mi sano juicio, obligándola a presenciar con sus propios ojos cómo su preciado hijo le daba de comer en la boca a otra mujer. Mi suegra se desmayó en el acto, y el hotel se convirtió en un caos. Si existieran los premios a la mejor paranoia y a la mejor esposa del año, seguramente esos trofeos estarían en la vitrina de nuestra casa, justo al lado de nuestra polvorienta foto de boda. Mi nombre es Ana, y según mi marido y mi familia política, estoy sufriendo un ligero trastorno mental por no saber manejar el estrés. Es realmente irónico que las mismas personas que ocultan sus mentiras tras una gruesa máscara me señalen a mí, llamándome loca. Todo comenzó con pequeñas cosas que ellos tildaban de paranoias, pero que no eran más que la intuición de una esposa funcionando a la perfección. El cambio en mi marido, Mateo, no fue algo repentino, como si un duende construyera una casa en una noche. Fue un proceso lento pero evidente, como una fuga de agua minúscula en un grifo. No te das cuenta hasta que recibes la factura del agua a final de mes, hinchada y desorbitada. Al principio, sus regresos tardíos se justificaban con excusas manidas como plazos de entrega de proyectos o la necesidad de supervisar a obreros indisciplinados. Como esposa de un jefe de obra, estaba acostumbrada al olor a cemento y al polvo de las varillas de acero. Pero esta vez, algo era diferente. Antes, por muy cansado que llegara Mateo a casa, olía a trabajo duro, una mezcla de sudor y sol, el olor de un hombre honesto. Sin embargo, últimamente entraba en casa desprendiendo una suave fragancia de fresia y vainilla. Era un aroma que, evidentemente, no procedía de un trabajador de la construcción, a menos que se diera un tratamiento de spa de lujo en cada descanso. La nariz de una mujer que detecta problemas en su hogar es a veces más aguda que la de un perro detector de drogas en un aeropuerto. Una noche, cuando arrojó su camisa sucia al cesto de la ropa, olía el cuello de forma casual. Era una fragancia completamente desconocida. Cuando le pregunté, Mateo soltó una risa ligera, claramente forzada para sonar natural. Dijo que era el nuevo suavizante de la tintorería de confianza cerca de su oficina. Pero yo sabía que esa tintorería usaba un suavizante común con un penetrante olor a rosas, no una fragancia tan elegante como la de un perfume caro. Aún así, intenté tragarme su excusa, aunque se me atascara en la garganta. El teléfono móvil de Mateo, de repente, se convirtió en un objeto sagrado que nadie, incluyéndome a mí, podía tocar. Antes lo dejaba cargando en la mesa del comedor o en el sofá sin más, pero ahora ese objeto plano estaba pegado a su mano incluso cuando iba al baño. Una vez, la batería de mi móvil se agotó y le pedí el suyo para mirar una receta de cocina. Su reacción fue desmesurada. Se abalanzó sobre el teléfono con los reflejos de un portero parando un penalti, como si yo estuviera a punto de tocar una granada a punto de estallar. Sus ojos se abrieron como platos. La excusa fue que contenía datos importantes de proyectos y cifras de presupuestos que nadie más debía ver. Como si yo fuera una espía de la competencia que conocía de memoria los precios del cemento y el acero. En lugar de disculparse o avergonzarse por su extraño comportamiento, Mateo me miró como si acabara de confesarle que había visto aterrizar un ovni en el jardín. Comenzó a construir una narrativa en la que yo, agotada por las tareas del hogar y el cuidado de nuestro hijo Leo, me inventaba dramas que no existían. Me dijo que necesitaba descansar, dormir más, y que quizás debería tomar unas vitaminas para el cerebro. Su tono era tan suave y calmado, que por un momento estuve a punto de cuestionar mi propia cordura frente al espejo del baño. ¿Será que de verdad me falta sueño? ¿Será ese olor a perfume una invención de mi nariz congestionada? Por supuesto, este drama no estaría completo sin la jueza suprema. Mi respetada suegra, Dolores. Mi suegra, con una lengua a veces más afilada que un cuchillo jamonero, al parecer había sido informada puntualmente por su hijo, que nunca se equivoca a sus ojos, de mi comportamiento cada vez más errático. Sin previo aviso, Dolores y mi suegro, Antonio, aparecieron en nuestra casa un fin de semana. No para ver a su nieto, sino para lo que ellos llamaron una mediación familiar. Se sentaron en el sofá del salón con rostros tan serios como si me hubieran pillado malversando fondos del Estado. Mi salón se transformó en un instante en un tribunal penal donde yo era la única acusada, sin abogado. Dolores comenzó su sermón preguntando por mi bienestar con un tono de falsa preocupación, mezclando hábilmente el veneno en sus frases. Dijo que Mateo le había contado que últimamente me enfadaba sin motivo, que acusaba a mi marido de cosas que no existían y que a menudo me quedaba con la mirada perdida. Yo solo podía quedarme allí, aturdida, como si sostuviera un frasco de pastillas. No sabía qué responder porque creía que nada de eso había sucedido. Yo solo había preguntado por el perfume y los regresos tardíos. Eso era todo. Pero en la versión de Mateo,
Yo era un monstruo posesivo que asfixiaba a un marido que trabajaba para mantener a la familia. Lo que más me dolió de las palabras de Dolores fue cuando me sugirió que fuera a ver a un curandero o a un psiquiatra. ¿Quién sabe? A lo mejor alguien te ha echado mal de ojo y por eso estás tan nerviosa. La única persona que había traído la ansiedad a esta casa era su hijo, que había empezado a tener una aventura. Intenté defenderme, explicando mis sospechas con voz calmada para no parecer que me estaba enfrentando a mis mayores. Pero ahora que lo pienso, la reacción de Dolores fue verdaderamente patética. Hizo un gesto con la mano y se rió con cinismo. Dijo que Mateo estaba demasiado ocupado pagando la leche en polvo de Leo y mis cremas como para tener tiempo de liarse con otra mujer. Mi suegro, Antonio, que normalmente era un hombre de pocas palabras, esta vez abrió la boca para empeorar aún más el ambiente. Añadió que una esposa desagradecida pierde la buena suerte. Según él, debía estar agradecida por tener un marido competente, no albergar sospechas. En ese momento, atacada al unísono por 3 adultos, me sentí infinitamente pequeña. Quería gritar, pero entonces realmente me habrían tratado como a una loca. Quería llorar, pero seguro que habrían dicho que estaba montando un espectáculo. Así que no tuve más remedio que bajar la cabeza, retorcer el borde de mi blusa y reprimir la emoción que me subía hasta la garganta. El clímax de la locura de aquel día fue cuando Mateo, con una cara de inocencia, abrazó a su madre con una expresión lastimera, como si él fuera la víctima de violencia doméstica, le pidió que rezara para que yo recuperara la cordura y volviera a ser la esposa sumisa de antes. Dolores acarició la cabeza de su hijo adulto con infinito cariño, y luego me lanzó una mirada de advertencia afilada. Como sigas así, no culpes a nadie si Mateo deja de sentir este lugar como su hogar. Esa suave amenaza me dolió profundamente. Era como si la infidelidad de un marido fuera justificable si su esposa resultaba ser una molestia. Aquella noche, después de que mis suegros se fueran satisfechos tras haberme machacado, la casa volvió a quedar en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Miré a Mateo, que dormía profundamente a mi lado. Sus ronquidos me resultaban especialmente irritantes. Dormía plácidamente, probablemente aliviado por haber convencido con éxito a sus padres de que yo era el problema. Yo, en cambio, yacía con los ojos bien abiertos, mirando el oscuro techo del dormitorio. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de rabia. Me di cuenta de que las lágrimas no resolverían este problema, y que discutir con ellos era una pérdida de tiempo. Creen que estoy loca. Creen que tengo delirios. Pero olvidan una cosa. La gente loca suele ser imprudente. Y esa noche, bajo ese edredón frío y grueso, me hice una promesa. No volvería a preguntar. No volvería a acusar sin pruebas. Guardaría silencio. Observaría. Y demostraría quién estaba realmente loco en esta casa. El juego acaba de empezar, Mateo. Y estoy segura de que al final de esta historia, la que ría no seré yo. Fingir ser una esposa sumisa que ha recuperado la cordura fue mucho más agotador que correr por un campo de fútbol bajo el sol de verano. Durante toda la semana siguiente a ese juicio familiar especial, interpreté a la perfección el papel de Ana, la esposa amable y sin preguntas, que confiaba plenamente en su marido. Cada mañana, le preparaba el café con la cantidad exacta de azúcar que le gustaba y le sonreía ampliamente, aunque por dentro quisiera derramarle el café hirviendo sobre su camisa. Esta estrategia pareció funcionar para envanecer a Mateo. Parecía pensar que el sermón de su madre había funcionado como el hechizo de un chamán, limpiándome el cerebro al instante. Su guardia bajó drásticamente. Como un ladrón de gallinas que se confía porque el dueño del gallinero está profundamente dormido, ese sagrado teléfono móvil, antes protegido como un secreto de Estado, comenzó a aparecer de nuevo en cualquier sitio. Sucedió una tarde, mientras Mateo se duchaba canturreando. El tarareo de una persona enamorada es inconfundible. La afinación era inestable, pero estaba llena de confianza. Su móvil vibró sobre el tocador. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando un mensaje corto. No había ningún remitente sospechoso como mi amor o cariño. Solo ponía logística Valentina. A primera vista, sonaba muy profesional, como si se tratara de un asunto de trabajo relacionado con cemento o clavos. Pero el contenido de ese breve mensaje hizo que la sangre me subiera a la cabeza. ¿No has olvidado el viernes? ¿Verdad, mi amor? Ya te echo de menos. ¿Desde cuándo el trabajo de logística incluía frases como «te echo de menos»? ¿Acaso el cemento añoraba al ladrillo? El tan esperado viernes llegó, trayendo consigo un nuevo drama. Mateo se despidió con una expresión de lástima deliberadamente ensayada. Dijo que tenía que inspeccionar la construcción de una casa rural en la fría sierra de Guadarrama. Su excusa fue realmente dramática. El camino hasta allí era difícil,
y los obreros no le hacían caso, por lo que tenía que quedarse a pasar la noche para supervisar el vertido de hormigón hasta la mañana. Yo escuché toda su sarta de mentiras mientras doblaba tranquilamente su ropa, asintiendo de vez en cuando con preocupación, como si realmente creyera en la dura vida de un hombre llamado Mateo. Por dentro me reía de lo bajo que estimaba la inteligencia de su esposa. Debía de pensar que yo no sabía que para una operación de vertido de hormigón no se necesita el caro perfume que se había echado en exceso en el cuello esa mañana. En cuanto el todoterreno de Mateo, su gran orgullo, salió del garaje, me moví como un rayo. Dejé a nuestro único hijo, Leo, en casa de mi hermana con la excusa de que necesitaba un tiempo para mí e ir de compras a El Corte Inglés. Un coche de alquiler negro común y corriente, con los cristales tintados, ya estaba preparado en una calle a la entrada de nuestra urbanización. Lo hice a propósito para no usar mi coche ni el de la familia. Mateo conocía esas matrículas de memoria. Armada con unas grandes gafas de sol negras y una bufanda de un color apagado que casi nunca usaba, me sentí como una detective privada en una película de acción. La diferencia era que a mí no me pagaban y mi corazón latía como si fuera a estallar. Seguir a mi propio marido requería una habilidad para conducir casi divina y una paciencia infinita. Intenté mezclarme en el denso tráfico de la ciudad, manteniendo una distancia de 2 o 3 coches detrás del suyo. En un momento, casi lo pierdo por un semáforo en rojo que se encendió de repente y golpeé el volante con rabia. El coche de Mateo era fácil de reconocer por una gran pegatina de su empresa en la luna trasera, así que pude volver a encontrarlo. Mi corazón latía más rápido que las agujas de un reloj. Era una mezcla de miedo a ser descubierta y una curiosidad mortal por saber dónde se detendría ese coche. Mis sospechas no se desviaron ni un ápice. El camino que tomó Mateo no era el que llevaba a una obra en construcción, lleno de camiones de arena y baches. Su coche se deslizó suavemente hacia una conocida zona turística de montaña, bordeada de hoteles de lujo y paradores. El aire que entraba por la rendija de la ventanilla empezó a enfriarse, pero mi cuerpo, en cambio, sudaba frío. El paisaje a ambos lados de la carretera, con sus verdes pinares, era precioso, un contraste brutal con mi estado de ánimo sombrío. A medida que subíamos más y más alto, me convencía de que el proyecto del que hablaba Mateo no era supervisar a obreros mezclando cemento, sino construir un proyecto de pecado. Después de casi 2 horas de conducción mentalmente agotadora, el coche de Mateo finalmente puso el intermitente izquierdo y entró por una imponente puerta en la que se leía «Parador de Gredos». Este no era un lugar cualquiera. Era uno de los complejos más caros de la región, un lugar donde los ricos pasan el fin de semana para olvidar el peso de sus vidas. Aparqué el coche de alquiler un poco más lejos, en una zona de aparcamiento público oculta por un bosquecillo de pinos, y me deslicé sigilosamente hasta detrás de una gran columna cerca del vestíbulo. Eché un vistazo, como un ladrón de ropa que teme ser descubierto por el dueño de la casa, y lo que vi hizo que mis rodillas flaquearan al instante, como si mis huesos fueran arrancados a la fuerza por la gravedad de la tierra. Mateo no bajó solo para reunirse con un cliente o un supervisor de obra. En el majestuoso vestíbulo, una mujer se bajó de un taxi y se dirigió directamente hacia mi marido. Esa mujer, Valentina, era joven, guapa y de aspecto cuidado. Era el tipo de mujer que, como yo, nunca había tocado un detergente para platos en su vida. Su larga melena caía maravillosamente, a diferencia de mi pelo, que siempre llevaba recogido de cualquier manera por las prisas de las tareas domésticas. Lo que más me dolió no fue su belleza, sino la forma en que Mateo la recibió. No hubo un apretón de manos formal, como el que se daría entre colegas que discuten sobre hormigón y acero. Mateo abrió los brazos y la mujer lo recibió con un abrazo cálido y muy íntimo. Parecían una pareja de recién casados en su luna de miel. La mano de Mateo rodeó con naturalidad la esbelta cintura de Valentina y la guió hacia el mostrador de recepción. Hablaban y reían en voz baja, como si el mundo les perteneciera solo a ellos. Yo, mientras tanto, no era más que una mota de polvo detrás de una fría columna de hormigón. Mis lágrimas cayeron sin permiso, surcando la fina capa de maquillaje de mis mejillas. El dolor era inimaginable. Me sentía sin aliento, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Así que era verdad, no estaba loca. Mi intuición no se había equivocado. En ese momento, mi tristeza se transformó lentamente en una rabia fría y aterradora. Así que este es tu proyecto y tus horas extras. Esta es la razón por la que tu madre me llamó enferma mental. Muy bien, Mateo. Disfruta de tu risa fácil hoy. Porque antes de que reduzca tu mundo perfecto a cenizas, esa será tu última risa. Saqué el móvil del bolsillo, tomé fotos de ellos desde lejos como prueba inicial y me di la vuelta hacia mi coche con pasos mucho más firmes que antes. Un nuevo acto de este juicio callejero estaba a punto de comenzar. Conducir de vuelta a casa con el corazón hecho pedazos era mucho más peligroso que conducir con sueño.
Por culpa de las lágrimas que me nublaban la vista, casi me estrelló contra un puesto de tapas en la carretera. Durante todo el descenso de la montaña, mi cabeza no paraba de maquinar, reorganizando mi estrategia. Si me hubiera enfrentado a ellos allí sola, en el mejor de los casos, me habrían tratado como a una esposa histérica que monta un escándalo en un lugar público. Mateo, con su mente astuta, seguramente se habría inventado que solo era una colega, o, en el peor de los casos, habría huido dejándome allí, gritando: No, no quería un escenario tan barato. Para destrozar su escenario teatral, necesitaba un público. Y el mejor público para esta función eran, por supuesto, los directores generales de la vida de Mateo, sus padres. El sol del sábado brillaba con una intensidad deslumbrante, como si el universo se burlara del destino de mi matrimonio, que se avecinaba nublado y con tormenta. Sonó mi móvil. Era un mensaje de Mateo, junto a una foto de unas varillas de acero, que no sabía si había encontrado en Google o la había hecho de cualquier manera en el almacén del hotel. Decía: el sitio todavía está a tope. Reza para que todo vaya bien. Probablemente pueda volver mañana sobre la hora de comer. Leer ese mensaje me provocó una mezcla de risa y náuseas. ¡Qué marido tan increíble! Capaz de supervisar varillas de acero mientras abraza a otra mujer en una habitación de hotel de 5 estrellas. Le envié una respuesta corta con un emoticono de pulgar hacia arriba. Ánimo, cariño. Ten cuidado en el trabajo. Una respuesta muy cariñosa para alguien que estaba planeando la ruina de su marido. Sobre la hora de comer reuní todo el talento interpretativo y el valor que había mantenido ocultos. Llamé a Dolores. La mano con la que marqué el número de mi suegra temblaba ligeramente, no de miedo, sino por el asco mortal que tenía que contener. En cuanto cesó el tono de llamada, y oí una voz malhumorada al otro lado decir: «Diga». Me transformé al instante en la nuera más alegre del mundo. «Hola, suegra. ¿Cómo está? ¿Está con el suegro en casa?» La saludé con la mayor amabilidad posible, como si el juicio de la semana pasada no hubiera ocurrido. Al otro lado del teléfono, la voz de Dolores sonaba perezosa, como la de alguien que ha sido despertado a la fuerza de una dulce siesta en un día festivo. «¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Ana? ¿A qué viene esta llamada a mediodía? Tienes la voz muy alegre. ¿Te ha tocado la lotería? ¿O es que mis tranquilizantes por fin te están haciendo efecto?» Su sarcasmo me hirió los oídos. Respiré hondo, tratando de no dejarme llevar por la emoción. «Tranquila, Ana, tranquila. Para pescar un pez gordo se necesita un buen cebo, y el ego de Dolores es el mejor objetivo para ese cebo». Tuve que reprimir el impulso de responderle cuando empezó a mencionar de nuevo mi locura. Lancé mi ataque engañoso con una voz que temblaba ligeramente de la emoción fingida. «No diga eso, suegra. Tengo buenas noticias. Mateo me acaba de llamar. Ha tenido un gran éxito con un proyecto importante, y le han dado una bonificación especial. Así que quiere celebrarlo esta noche con una pequeña fiesta. Quiere invitar especialmente a usted y al suegro a una cena deliciosa». Hice una pausa para dar tiempo a que esa información se filtrara en el cerebro materialista de mi suegra. «Mateo me ha dicho que vaya a recogerlos esta noche, al Parador de Gredos. Dice que quiere invitarnos a cenar en ese hotel tan caro de la sierra, suegra». Al mencionar el nombre Parador de Gredos, la férrea defensa de Dolores se desmoronó al instante como una galleta mojada en agua. Su tono malhumorado se suavizó de repente. Su orgullo seguía por las nubes, pero... «El Parador de Gredos. Sí, Mateo es un hijo muy bueno. Sabe que a su madre le gusta comer en sitios buenos. Si mi marido dice que sí, no puedo negarme. Pero Ana, tenlo en cuenta. No vayas a montar otra escenita allí ni a poner cara de ropa mal secada. Me daría vergüenza delante de los empleados del hotel». No se olvidó de amenazarme, sin saber que la verdadera amenaza la esperaba en la mesa de ese restaurante. Para asegurarme de que el plan saliera sin contratiempos, añadí el último y decisivo condimento de mentira. «Sí, suegra. Y Mateo dice que ahora mismo está en el sótano comprobando los cimientos, y que en la obra la señal del móvil es mala, así que puede que no conteste si le llama. Dice que vayamos directamente al restaurante del hotel a las 7. Él se duchará, se cambiará y vendrá enseguida». La verdad es que era una excusa absurda. ¿Qué complejo de lujo tendría una obra en el sótano? Pero para una pareja de ancianos entusiasmados con la idea de una cena deliciosa, la lógica pasó a un segundo plano. Por la tarde, conduje hasta la casa de mis suegros con una sensación indescriptible. Era como si llevara una bomba de relojería en el asiento trasero y tuviera el detonador en mi mano. Dolores salió de casa arreglada para la ocasión, con sus mejores galas y joyas de oro que tintineaban a cada movimiento. Antonio, por su parte, llevaba una camisa pulcra. Parecían muy orgullosos, listos para presumir del éxito de su hijo ante el mundo. Los saludé cortésmente, les abrí la puerta del coche y sonreí para mis adentros. «Pónganse cómodos, suegra,
suegro. Disfruten del viaje. Será el último viaje en el que se sientan orgullosos de tener un hijo como Mateo. Pronto, ese orgullo se convertirá en su pesadilla más humillante. Conducir con Dolores en el asiento del copiloto fue como participar en una prueba de valor, pero en versión de resistencia auditiva. Se sentó a mi lado con la barbilla bien alta. El intenso olor de su perfume llenaba el coche, compitiendo ferozmente con el aire acondicionado que yo había puesto al mínimo. Durante todo el trayecto hacia la sierra, la boca de mi suegra no paró, como una cosechadora intentando cumplir su cuota de recolección. El tema de conversación era, por supuesto, siempre el mismo: la grandeza de su brillante hijo Mateo y la inmensa suerte que yo, una mujer insignificante, tenía de estar casada con él. Dolores, sin frenos ni intermitentes, sacó a relucir de nuevo el incidente de la semana pasada, acelerando a fondo. «Ana, de verdad que tienes que estar agradecida por el marido tan competente que tienes», sermonaba Dolores, ajustándose la pulsera de oro que tintineaba ruidosamente cada vez que el coche pasaba por un bache. Volvió a mencionar la vez que encontré un mensaje sospechoso en el móvil de Mateo y lloré histéricamente. Para Dolores, mis lágrimas no eran el instinto de una esposa herida, sino un mero síntoma de locura. Me soltó un largo discurso sobre su filosofía de que las esposas de antes eran pacientes, sumisas, y no se comportaban como detectives privados sin nada que hacer. Sospechar del marido era un gran tabú, un acto que bloqueaba la fortuna del cónyuge. Yo me limitaba a asentir, como un perrito de esos que se ponen en el salpicadero de los autobuses. De vez en cuando, para contentarla, respondía con un «sí, suegra» o «lo siento, suegra». Por dentro, deseaba poner música de verbena a todo volumen para ahogar su voz estridente. Dolores no paraba de alabar lo duro que trabajaba Mateo, sacrificando incluso los fines de semana por su familia. Ella no sabía que ese trabajo duro del que hablaba su hijo incluía una cama mullida, un edredón grueso y a otra mujer que no era su esposa. Escuchar esos elogios era verdaderamente irónico y ridículo. En este coche, la única persona que conocía la respuesta al sucio acertijo de su hijo era yo, y tenía que fingir ser ciega, sorda y muda. Mientras tanto, Antonio estaba sentado en silencio en el asiento trasero, ocupado observando el paisaje a través de la ventanilla, que empezaba a empañarse. Mi suegro era un hombre de pocas palabras, pero su silencio a veces era más letal y afilado que los largos sermones de su esposa. Cada vez que tenía que frenar bruscamente porque una moto se cruzaba de repente, él tosía de forma prolongada o chasqueaba la lengua. A través del espejo retrovisor, pude leer en su mirada un juicio inequívoco. Estaba claro que compartía al 100% la opinión de su esposa. Su nuera no estaba en su sano juicio. Era una desagradecida y solo un estorbo en la brillante carrera de su orgulloso hijo. De repente, el tono de Dolores se volvió agudo y amenazante, rompiendo mis ensoñaciones de venganza. «Ana, que te quede claro, si llegamos allí y Mateo no está, o si esto es otra de tus sucias artimañas para espiar a tu marido, no te perdonaré», me amenazó Dolores, mirándome de reojo con dureza. Sus ojos se entrecerraron como los de un halcón acechando a su presa. «No nos avergüences en público. No me he arreglado tanto ni me he puesto esta ropa cara para venir a ver una de tus telenovelas baratas que me dan dolor de cabeza». Esa amenaza me sonaba ahora ridículamente graciosa. Irónicamente, era yo quien los estaba llevando a presenciar la telenovela más cara del año. Entrada gratuita, con el bochorno de su vida como extra. La carretera empezó a volverse más empinada y sinuosa, y el ambiente dentro del coche se hizo cada vez más tenso y silencioso. Dolores finalmente se calló, quizás porque las curvas le habían empezado a marear o porque estaba agotada después de una hora de regañarme sin parar. Las cálidas luces amarillas del parador de Gredos comenzaron a verse a lo lejos, brillando majestuosamente en la oscuridad de la fría montaña. Desde fuera, el lugar parecía muy romántico, pacífico y caro. El escondite perfecto para los pecadores adinerados. Desafortunadamente para ellos, en el momento en que las ruedas de mi coche entraran en ese aparcamiento, esa falsa paz se haría añicos. «¡Ah, ahí está! Vaya, qué grande y qué bonito», exclamó Dolores emocionada, como si hubiera olvidado por completo que un minuto antes me había amenazado con desheredarme de la familia. Conduje hacia la entrada principal del complejo, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No era el latido del miedo, sino la adrenalina de un cazador que ha conseguido acorralar a su presa. Era un latido más fuerte que el sonido del motor de este viejo coche. El coche se detuvo suavemente en el vestíbulo central, lleno de columnas de mármol. Apagué el motor, respiré hondo para calmar los latidos de mi pecho, y me volví hacia mis suegros con la sonrisa más dulce que pude esbozar. «Bajen, suegra, suegro. Dentro les espera una sorpresa. Sí, una sorpresa que les hará caer el corazón a los pies».
Entrar en el vestíbulo del Parador de Gredos fue como adentrarse en una escena de esas telenovelas que tanto gustan a las señoras de la alta sociedad. Los techos eran altísimos, con una enorme lámpara de araña de cristal que brillaba hasta hacer daño a la vista. El suelo era de un mármol blanco tan liso que hasta una mosca resbalaría si se posara en él. El aire aquí olía bien, una mezcla de un cautivador aroma floral y el olor a billetes recién impresos. Dolores enderezó la espalda al instante y caminó con el pecho erguido, como si fuera la reina de un país vecino en visita de estado. Se miró en los espejos de las columnas, ajustándose la posición de su cara bufanda y asegurándose de que no se le había movido ni un pelo. Detrás de ella, Antonio, con las manos a la espalda, asentía con la cabeza como si admirara las robustas columnas. En su rostro se dibujaba un orgullo disimulado, como si quisiera gritarle a la guapa recepcionista: «Este hotelazo lo paga mi hijo». Yo caminaba detrás de ellos, como una doncella que lleva el bolso de su señora, sin bajar la guardia y observando todo a mi alrededor. El corazón me latía a 1000 por hora, no por admiración a tanto lujo, sino porque sabía que la bomba de relojería que había preparado estaba a punto de estallar. Pero el drama empezó antes de lo que esperaba. Cuando habíamos dado unos pasos hacia el centro del amplio vestíbulo, los pasos de Dolores se detuvieron de repente. Miró a izquierda y derecha, como quien ha perdido la cartera en el mercado. Sus agudos ojos escrutaban cada rincón de la sala, buscando la figura de su orgulloso príncipe, que debería haber estado allí, de pie y gallardo, para dar la bienvenida a sus queridos padres. Pero no había nadie. Solo unos turistas extranjeros arrastrando sus maletas y algunos empleados del hotel que pasaban con bandejas de bebidas. ¿Dónde está Mateo? La voz de Dolores subió una octava. Se volvió hacia mí con una mirada exigente. Dijiste que nos recibiría aquí, que había una sorpresa. ¿Por qué tarda tanto? ¿No se habrá olvidado de que venían sus padres? Tragué saliva. Las palmas de mis manos empezaron a sudar frío, pero intenté mantener la compostura. A lo mejor Mateo está esperando en la mesa, suegra. Le dije antes que yo venía de ducharme. Quizás no quiso esperarnos en el vestíbulo para no ensuciarse. Me inventé sobre la marcha. La verdad es que era una excusa tonta, pero esperaba que Dolores se la creyera. Desafortunadamente, la paciencia de Dolores esa noche era tan fina como el papel de fumar. Su rostro, que antes brillaba de orgullo, se agrió de repente como un limón pasado. Se plantó en medio de aquel lujoso vestíbulo con las manos en las caderas. No le importó lo más mínimo que su comportamiento atrajera la atención del guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta de cristal. ¿Me estás tomando el pelo, Ana?, espetó Dolores. Su voz era tan fuerte que creó un pequeño eco en el gran espacio. Ya me pareció raro en el coche. Mateo ni siquiera está aquí, ¿verdad? Esto es solo una de tus tretas para arrastrarnos hasta aquí y volver a montar una de tus escenas de loca. Antonio, que había permanecido en silencio, ahora intervino. Me miró con desprecio. Ana, tu suegro está cansado. No juegues al escondite con gente mayor. Si Mateo está trabajando de verdad, no lo molestes. ¿Cómo puedes ser tan desconsiderada como esposa? ¿Pretendes avergonzarnos delante de todo el mundo? Yo, que tenía el control, ahora estaba acorralada. Dolores empezó a soltar una perorata sobre lo irrespetuoso que era engañar a los mayores. Me acusó de haber tenido otra recaída y de estar delirando con que mi marido estaba aquí. Según su firme creencia, Mateo estaba sin duda en una polvorienta obra, sudando la gota gorda para comprarme el arroz. Era realmente irónico. El hijo que defendía con tanto ahínco estaba en ese mismo momento en el restaurante de detrás, a escasos 50 metros de donde nos encontrábamos, dándole de comer en la boca a otra mujer. ¡Basta ya! Dolores agitó la mano delante de mi cara como si espantara una mosca. No pienso seguirle el juego a una loca. Vámonos, querido. Dejemos a Ana aquí sola con sus delirios. Mañana le diré a Mateo que te lleve a un psiquiátrico de una vez. Dolores se dio la vuelta bruscamente y se dispuso a caminar de nuevo hacia la salida. Antonio la siguió sin dudar. La sangre me hirvió. No, esto no podía acabar así. Si se iban ahora, todo mi plan se iría al traste. Mateo se saldría con la suya una vez más, y yo quedaría marcada para siempre como la nuera loca e ingrata. No podía permitir que se fueran con esa estúpida creencia que ellos mismos habían alimentado. Aunque tuviera que usar métodos poco ortodoxos, tenía que hacerles abrir los ojos. Se acabó la cortesía entre nuera y suegra. Esa noche, la cortesía había sido enterrada junto con la fidelidad de Mateo. Apreté los puños, respiré hondo, y me preparé para hacer algo por lo que quizás me convirtieran en piedra, pero al menos sería una piedra satisfecha porque la verdad habría salido a la luz. La paciencia es como la goma de unos calzoncillos. Si la estiras, al final se rompe y deja en evidencia a quien los lleva. Esa noche,
La goma de mi paciencia con la familia de Mateo se rompió por completo. Al ver alejarse la ancha espalda de Dolores, envuelta en ropa cara, me di cuenta de que las buenas maneras de una nuera ideal ya no servían de nada. Si los dejaba ir ahora, viviría para siempre bajo la sombra de una reputación de loca. No. No podía permitir que se fueran a casa a dormir plácidamente mientras yo sufría sola. Corrí tras ellos sin pensarlo 2 veces, como un cobrador de deudas que ve a su deudor intentar escapar por la puerta de atrás. Mi mano derecha se extendió y agarró el brazo de Dolores con todas mis fuerzas. No era el suave toque de una nuera que ayuda a su suegra a cruzar la calle. Era el agarre desesperado de una mujer cuyo orgullo había sido pisoteado. Dolores, sorprendida, se tambaleó. Mi fuerza repentina hizo que su corpulento cuerpo se echara hacia atrás. Se dio la vuelta con los ojos desorbitados, como si fuera a salírsele de las órbitas. Estaba medio enloquecida de que su nuera, que normalmente solo agachaba la cabeza, de repente tuviera la fuerza de un estibador del puerto. «¿Pero qué haces, Ana? ¿Qué falta de respeto es esta a una mayor?», gritó Dolores con voz aguda. Su voz resonó en las paredes de mármol del vestíbulo, y algunos clientes que estaban sentados cómodamente se giraron inmediatamente hacia nosotros. El guardia de la puerta incluso se puso en alerta. Debió de dudar si se trataba de una pelea familiar o del intento de secuestro de una abuela de la alta sociedad. Pero a mí ya no me importaba. La vergüenza la había tirado a la papelera del aparcamiento. ¿Quiere irse a casa? De acuerdo. Pero se irá después de ver con sus propios ojos lo que hay ahí dentro. Dije cada palabra con fuerza y de forma cortante, para que se le grabara en su ignorante cerebro. ¿Dijo que estaba loca? ¿Dijo que tenía delirios? Venga, le voy a enseñar quién está realmente loco aquí. Sígame. No le di a Dolores tiempo para replicar o recomponerse. Tiré de su brazo a la fuerza, avanzando medio a rastras. Dolores forcejeaba como una carpa recién sacada de un acuario, pero la fuerza de mi agarre no disminuyó ni un ápice. La adrenalina multiplicó mi fuerza por varias veces. Antonio, al ver cómo trataban a su esposa como a un saco de arroz, no sabía qué hacer. Corría detrás de nosotros a pequeños pasos, agitando las manos con una cara de confusión, sin saber si enfadarse o desmayarse primero. «Ana, suelta a tu suegra. ¿Estás poseída? Voy a llamar al guardia», amenazó Antonio con voz temblorosa. Pero no se atrevió a tocarme, probablemente al ver la furia en mis ojos, que debió de asustarle más que un fantasma del hotel. «Llámelo, suegro. Llame a toda la gente de este hotel. Que vean todos lo que está haciendo su orgulloso hijo», le respondí a gritos sin darme la vuelta. Atravesamos el largo pasillo que conectaba el vestíbulo con el restaurante del jardín. El sonido de mis pasos, mezclado con el de los tacones de Dolores que arrastraba irregularmente, resonaba con fuerza. Nuestra estampa debió de ser muy ridícula. Una nuera arrastrando a su suegra, seguida de un suegro jadeante, atravesando el lujo de un hotel de 5 estrellas. Si alguien lo hubiera grabado, a la mañana siguiente seríamos estrellas virales en las redes sociales. Dolores seguía soltando improperios, intentando zafarse. De su boca no paraban de salir insultos. «Desagradecida, irrespetuosa, mala hija, ya verás. Esta misma noche le diré a Mateo que se divorcie de ti inmediatamente». Sus gritos me servían de combustible. Cuanto más me insultaba, con más fuerza tiraba de ella. «Claro, suegra, grite todo lo que quiera ahora. Gaste toda su voz insultándome. Pronto, esa voz será engullida por la amarga realidad». Finalmente llegamos a la entrada del restaurante. El ambiente cambió drásticamente. Del silencioso pasillo pasamos a estar envueltos en una suave música de jazz, el tintineo de tenedores y platos, y el apetitoso olor a carne a la parrilla. La iluminación aquí era románticamente tenue, con pequeñas velas en cada mesa. Un ambiente perfecto para parejas enamoradas. Pero contrastaba enormemente con nuestro circo familiar, que irrumpía jadeando y con las emociones a punto de estallar. Una empleada con un pulcro uniforme intentó detenernos con una sonrisa forzada. «Bienvenidos, señores. ¿En qué puedo?» «Aparta». Le espeté bruscamente sin reducir la velocidad. La empleada, asustada, saltó a un lado, permitiendo nuestra entrada sin reserva. Mis ojos recorrieron rápidamente la sala, buscando la mesa número 12, un poco escondida en un rincón del jardín cerca de un estanque artificial. Era el lugar favorito de los clientes que buscaban privacidad o, en el caso de mi marido, el escondite favorito de un ladrón que no quiere ser descubierto. Dolores, que hasta hace un momento forcejeaba, ahora estaba en silencio. Quizás sintió la tensión que yo emanaba, o quizás su instinto maternal empezó a oler la verdadera podredumbre. Su respiración sonaba pesada junto a mi oído. Era el único sonido que competía con los latidos de mi corazón. «Mire allí»,
Susurré fríamente cuando vi la espalda de un hombre que conocía muy bien, sentado de espaldas a nosotros. La distancia que nos separaba era ahora de apenas 10 metros. Abra bien los ojos, suegra, y no parpadee. Vea lo duro que está trabajando su principito. Empujé ligeramente el cuerpo de Dolores hacia adelante, colocándola en primera fila, como a una espectadora VIP de un concierto. Antonio se paró a su lado, con la boca ligeramente abierta. Nuestros pasos se detuvieron justo detrás de una gran planta que protegía la privacidad de esa mesa. A través de las hojas, la escena que se desarrollaba ante nosotros era clara, nítida y dolorosa. No había proyectos, ni cemento, ni supervisión de obras. Solo la verdad desnuda, esa verdad que ellos habían intentado encubrir con la acusación de que yo estaba loca. El tiempo pareció detenerse. La música de jazz, que antes sonaba dulce, de repente se sintió como una marcha fúnebre. En ese momento, sentí una extraña satisfacción mezclada con un dolor desgarrador. Ya no era la nuera que arrastraba a su suegra, era la jueza que acababa de golpear el mazo, presentando la prueba más contundente ante los abogados defensores del acusado. Aquí tienen, respetados suegros. Disfruten del aperitivo de la traición de su hijo. Bienvenidos a mi mundo real, ese que ustedes llamaban locura. Mire allí, exclamé en un susurro. Mi dedo tembloroso atravesó las hojas de la planta tras la que nos escondíamos y señaló directamente hacia la mesa redonda bajo la luz tenue. Fue como señalar a un fantasma en pleno día. La diferencia es que este fantasma era real, de carne y hueso, y sonreía ampliamente sin el menor atisbo de culpa. La distancia era lo suficientemente corta como para ver con claridad hasta el lunar en el cuello de mi marido, pero lo suficientemente lejos como para que no se dieran cuenta de que 3 pares de ojos los observaban con furia. Allí, en la mesa número 12, estaban sentados los 2 protagonistas de esta obra que casi me vuelve loca. La escena ante nuestros ojos era realmente espectacular, más romántica que cualquier escena de una película sensiblera de las que ponen en la tele por Navidad. Mateo estaba sentado, inclinado hacia adelante. Sus ojos brillaban mientras miraba a la mujer que tenía enfrente. Era la misma mirada de adoración que me había dedicado a mí cuando éramos recién casados. Hacía mucho, mucho tiempo. Pero lo que más me partió el corazón fue lo que hacían sus manos. La mano derecha de Mateo no sostenía un bolígrafo para firmar un contrato, sino un tenedor con un trozo de un caro chuletón de Ávila que llevaba a la boca de Valentina. Ah, la boca de Mateo se abrió ligeramente, a modo de demostración. Exactamente igual que como yo le daba de comer a Leo cuando no quería comerse las verduras. Si hubiera un concurso nacional de dar de comer en la boca con más ternura, mi marido y su amante se habrían llevado el trofeo sin duda. Valentina, con un gesto deliberadamente coqueto, aceptó el bocado y masticó lentamente con los ojos cerrados, como si estuviera saboreando un manjar celestial. No había ordenadores portátiles, ni documentos de proyectos, ni cascos de seguridad polvorientos. Solo 2 copas de una bebida roja y bonita, y platos vacíos que probablemente contenían comida cuyo precio equivalía a mi presupuesto para la compra de 2 semanas. Esta era la definición de trabajar hasta romperse los huesos de la que Dolores siempre se jactaba. Resulta que los huesos que se estaba rompiendo eran los de mis costillas. Me giré lentamente para observar la reacción de mis espectadores VIP. Dolores estaba rígida como una figura de cera en un museo. Su boca, que antes soltaba insultos sin parar como una autopista sin peajes, ahora había dejado de funcionar por completo. Sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en su orgulloso hijo con una expresión de horror y vacío. El bolso de marca que sostenía con arrogancia se había deslizado de su codo y ahora colgaba sin fuerzas de la punta de sus dedos temblorosos. Su rostro estaba pálido. Ni el grueso maquillaje podía ocultar la falta de sangre en su cara. Parecía alguien que ve cómo su casa arde en llamas y no tiene agua para apagarla. Antonio, por su parte, parecía aún más desdichado. Sus hombros se hundieron bruscamente, como si acabaran de dejarle caer un peso de cientos de kilos. Sus ojos parpadeaban rápidamente, como si intentaran rechazar la realidad que se abría paso. Probablemente, por dentro, deseaba que solo fuera una pesadilla, o que aquel no fuera Mateo, sino otra persona que se le parecía casualmente y llevaba la misma ropa que su esposa le había comprado el mes pasado, pero la verdad era demasiado tozuda para negarla. Era, sin duda, el hijo que habían criado, el hijo del que se sentían orgullosos, Mateo, jugando alegremente con fuego. Volviendo a la maldita mesa, la escena se puso aún más candente. Después de tragar la comida, Valentina cogió una servilleta y, con un gesto muy suave, limpió la boca de Mateo, manchada de grasa. Mateo no se opuso, al contrario, acercó la cara, disfrutando del contacto de la mano de la mujer en su mejilla.
Y lo que hizo que la sangre me hirviera hasta la cabeza fue cuando Mateo cogió la mano de Valentina que estaba en su mejilla, la sujetó con firmeza y besó su palma varias veces. No fue un beso de respeto, fue un beso lleno de deseo y posesión. Se me revolvió el estómago. Quería vomitar, pero no salía nada más que la amargura que se extendía por todo mi pecho. ¿Qué le parece, suegra? El paisaje de la obra es precioso, ¿verdad? Susurré al oído de Dolores. Mi voz estaba cargada de un sarcasmo mortal. Mire qué duro trabaja Mateo. Tiene que darle de comer en la boca a la clienta para que el cemento se seque más rápido. Debe de estar muy orgullosa de tener un hijo tan trabajador, ¿no? Mis palabras parecieron ser el detonante que derribó la última barrera de defensa mental de Dolores. Su cuerpo empezó a temblar lentamente. Su respiración se volvió entrecortada, como la de un asmático. No hubo más excusas ni más acusaciones de que yo estaba loca. Todos los insultos que me había lanzado momentos antes parecieron darse la vuelta y abofetearla a ella misma una y otra vez. La realidad la golpeó sin piedad, haciendo añicos el orgullo de una madre que creía saberlo todo sobre su hijo. El ambiente detrás de la planta se convirtió en un silencio asfixiante, en contraste con la risa ligera de Mateo que se oía débilmente desde la otra mesa. Ya no necesitaba gritar ni llorar. El simple hecho de quedarme allí en silencio, dejándolos presenciar el pecado de su hijo, se convirtió en la venganza más elegante que podía llevar a cabo. La herida de un corazón traicionado seguía ahí, pero al ver ahora los rostros destrozados de mis dos suegros, un ligero alivio se filtró en mi corazón. Al menos, esa noche no era la única que sufría. Disfruten del plato principal. Suegra, suegro. Esto es solo el principio de la verdadera ruina. Hay momentos en la vida que se sienten más largos que la cola del pan. Ese momento probablemente ocurrió cuando Mateo, quizás porque sintió un escalofrío en la nuca o simplemente la vigilancia de la parca, decidió girar la cabeza hacia la planta tras la que nos escondíamos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, pasaron a los de su madre y se detuvieron en el rostro de su padre. El tiempo pareció detenerse de repente. La sonrisa radiante que adornaba su rostro se apagó al instante, como una bombilla cuyo filamento se ha roto. Su rostro, antes sonrosado por la embriaguez del amor, se volvió pálido como el papel en un instante. La boca de Mateo se abrió ligeramente, quizás para llamar a su madre, pero la voz se le quedó atascada en la garganta, ahogada por la inmensa conmoción. El tenedor que sostenía se le cayó de la mano, produciendo un sonido agudo y metálico al chocar contra el plato de porcelana, rompiendo el silencio de su mesa. Valentina, extrañada por el cambio de expresión de su amante, se dio la vuelta. En cuanto nos vio a los tres, de pie, uno al lado del otro, como los jueces de un concurso de canto listos para dar su veredicto, su hermoso rostro se tiñó de terror. Seguramente se dio cuenta de que, esa noche, su lujoso idilio había llegado a su fin. Dolores, que había estado conteniendo la respiración, finalmente reaccionó. Pero su reacción superó todas las expectativas. No gritó, ni insultó, ni se lanzó a tirarle del pelo a Valentina como en una escena de telenovela. El cuerpo regordete de Dolores se tambaleó de repente y sus ojos se pusieron en blanco, como si su cerebro se negara a procesar una información visual tan dolorosa. Sus piernas se debilitaron como la gelatina, incapaces de soportar el peso de la realidad que la había aplastado. «Mateo», susurró Dolores débilmente, casi inaudiblemente, y entonces se desató el caos. El cuerpo de Dolores se desplomó hacia atrás sin control. Desafortunadamente, o quizás esto fue planeado por el karma, justo detrás de ella pasaba un camarero que llevaba una gran bandeja llena de platos sucios y copas de otros clientes. El camarero no tuvo tiempo de esquivar a la señora elegantemente vestida que se le caía encima de repente. Crash. Pum. Clang. El sonido del cuerpo de Dolores chocando contra la bandeja de metal, seguido del estruendo de copas de cristal y platos de porcelana rompiéndose contra el suelo de mármol, resonó como si hubiera estallado una bomba. Las bebidas sobrantes se derramaron, empapando la cara ropa de Dolores y el uniforme del camarero. Dolores quedó tendida, inconsciente, entre los trozos de cristal roto y un charco pegajoso de refresco. Parecía una ballena varada en una playa rocosa. El romántico silencio del restaurante se hizo añicos en un instante. La suave música de jazz fue inmediatamente ahogada por los gritos de sorpresa de los clientes. Unas señoras de la mesa de enfrente se levantaron, tapándose la boca. «¡Mamá!», gritó Antonio histéricamente. Su voz se quebró entre el pánico de ver a su esposa desmayada y la extrema vergüenza de ser el centro de atención de todo el restaurante. Al ver caer a su madre, Mateo saltó de su asiento sin importarle que la silla se volcara hacia atrás. Se olvidó de Valentina, que seguía sentada en su silla aturdida, y corrió la corta distancia que nos separaba como una flecha. El rostro de Mateo estaba desencajado por el pánico extremo, una mezcla de culpa y miedo,
como el de un niño que acaba de romper el jarrón favorito de su madre. «¡Mamá, mamá! ¡Reacciona!», gritó Mateo arrodillándose junto al cuerpo de su madre, sin importarle que sus caros pantalones se mojaran. Su mano temblaba violentamente cuando intentó tocar la fría mejilla de su madre. Pero antes de que la mano de Mateo tocara el rostro de Dolores, otra mano, más ruda, apartó la suya de un manotazo. ¡Zas! Antonio golpeó la mano de su hijo con todas sus fuerzas. El rostro, normalmente tranquilo, de mi suegro estaba ahora rojo de ira. Las venas de su cuello sobresalían, hinchadas por la rabia contenida. «¡No toques a tu madre!», bramó Antonio con una voz atronadora que hizo que algunos empleados que intentaban ayudar retrocedieran asustados. «No la ensucies con tus sucias manos pecadoras. ¡Aparta!». Antonio empujó a Mateo con fuerza en el pecho, haciéndolo caer hacia atrás. Su trasero aterrizó en el suelo húmedo y pegajoso. La escena era a la vez patética y gratificante. El hijo de oro, siempre mimado, ahora estaba sentado en el suelo, empujado por su propio padre, convertido en el espectáculo de decenas de ojos, y juzgado por su esposa, que permanecía de pie, impasible. «Papá, puedo explicarlo», intentó excusarse Mateo con voz temblorosa, pero sus palabras sonaron ridículamente estúpidas. «¿Explicar qué? ¿Vas a explicar que darle de comer en la boca a otra mujer forma parte del procedimiento de seguridad laboral? ¿Qué vas a explicar?», lo interrumpió Antonio. Le faltaba el aliento. Señaló a Valentina, que ahora estaba con la cabeza gacha, aterrorizada. «Explica quién es esa mujer. Explica por qué, después de decir que tu esposa estaba loca, resulta que el que estaba loco por las mujeres eras tú, desvergonzado. Tú has hecho que tu madre se desmaye, Mateo. ¿Piensas matar a tu madre poco a poco?». Yo permanecía en silencio a la izquierda, con los brazos cruzados. Era como ver un espectáculo de monos, pero este mono llevaba una camisa de marca. El personal de seguridad del hotel y el gerente del restaurante empezaron a llegar corriendo, con una camilla de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. Debían de estar confundidos, sin saber si se trataba de una cena familiar o de un torneo de lucha libre. «Disculpen, señores. Cálmense, por favor. Llevaremos a la señora a la enfermería primero», dijo el gerente del restaurante con educación pero con firmeza, tratando de controlar la situación, que ya era un caos. Antonio asintió rígidamente. Su respiración seguía siendo agitada. Ayudó a los empleados a trasladar el cuerpo inerte de Dolores a la camilla. Cuando Mateo intentó levantarse para ayudar a llevar la camilla, di un paso adelante y le bloqueé el camino con una mirada fría. «Mateo, tú ocúpate de esa clienta tan importante», dije, señalando a Valentina con la barbilla. Mi voz era tranquila, pero lo suficientemente afilada como para cercenar lo que le quedaba de orgullo. «De tu madre nos encargamos tu padre y yo. Pobre Valentina, qué susto se habrá llevado al ver a su futura suegra desmayarse antes de ser presentada formalmente. Ve y cuídala. No vayas a ser un novio ausente además de un mal hijo». Mateo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Su boca se abrió, incrédula ante mi cambio de actitud. Acababa de darse cuenta de que la Ana sumisa y tonta ya estaba muerta. La que estaba frente a él ahora era una nueva Ana, que disfrutaba con una leve sonrisa cada momento de la ruina de su marido. En medio de la confusión, mientras se llevaban a Dolores entre los clientes que cuchicheaban, sentí un gran alivio. No me importaba que todo el hotel se enterara, que todo el mundo se enterara. Esa noche, el Parador de Gredos dejó de ser un lugar romántico para Mateo para convertirse en la tumba de su reputación y su honor. Este caos era la música más hermosa que había escuchado en nuestros 7 años de matrimonio. Aquella noche, el alboroto en el Parador de Gredos se extendió más rápido que los rumores de las verduleras del barrio. El ambiente romántico, antes lleno del tintineo de copas de cristal y suaves melodías de piano, se había transformado en un ruidoso mercado, lleno de los cuchicheos de los vecinos. Yo estaba en medio de la tormenta que yo misma había provocado, contemplando los restos del orgullo de mi marido esparcidos por el suelo de mármol. Me sentía extraña. Una mezcla de euforia por la victoria y un agotamiento inmenso. Como si hubiera completado un maratón cargando un saco de arroz, la gente se había arremolinado a nuestro alrededor, con los móviles en alto, grabando la escena, listos para difundir por las redes sociales el rostro de Mateo, ahora pálido como un cadáver. Mateo seguía sentado en el suelo, húmedo por las bebidas derramadas. Sus caros pantalones estaban sucios y pegajosos. El pelo, antes peinado con esmero con productos caros, ahora estaba revuelto como el de un loco de la calle. Miraba la puerta de la enfermería por la que acababan de llevarse a su madre, acompañada por el personal médico y su padre. Su mirada estaba vacía, confusa, miserable.
El aplomo del exitoso jefe de obra del que presumía ante su familia había desaparecido. A mis ojos, ya no era el marido al que temía o respetaba. Era simplemente un niño al que habían pillado robando caramelos. Y ahora, como su madre se había desmayado por su culpa, no sabía a quién llorar. Pero mi atención se desvió hacia un movimiento sospechoso en un rincón de la mesa de Valentina. La protagonista de la noche, la que había llevado a mi suegra al borde de un infarto, intentaba escabullirse en silencio. Cogió rápidamente su bolso y, cubriéndose parte del rostro con su larga melena suelta, intentó deslizarse entre los clientes ocupados en observar a Mateo. Debió de pensar que podía escapar tan fácilmente. Ni hablar. Se había comido un chuletón caro pagado con el dinero de mi marido. No podía irse sin más, sin pagar el coste social. ¿A dónde vas con tanta prisa, guapa? Mi voz resonó con la suficiente fuerza como para cortar el ruido del vestíbulo del restaurante, y los pasos de Valentina se detuvieron en seco, como si se hubiera quedado clavada en el suelo. Toda la atención que estaba centrada en Mateo se dirigió ahora al unísono hacia esa mujer vestida de rojo. Valentina se quedó helada, con los hombros rígidos. Lentamente, se dio la vuelta. Su rostro, que antes rebosaba de una sonrisa triunfante cuando Mateo le daba de comer, ahora estaba aterrorizado, como el de una rata acorralada por una escoba. Me acerqué a ella tranquilamente. El sonido de mis zapatos planos resonaba con regularidad. Tac, tac, tac. Para los oídos de Valentina, debió de sonar como la cuenta atrás de una bomba de relojería. Esbocé una sonrisa irónica, intentando que fuera lo más dulce posible, pero llena de veneno. ¿Por qué tanta prisa? Tu futura suegra está desmayada ahí dentro. No está bien que la futura nuera se escape, ¿no crees? Mi afilado sarcasmo hizo que la gente de alrededor volviera a cuchichear. Algunos incluso soltaron una pequeña risa al oír mis palabras. Valentina agachó la cabeza profundamente, intentando ocultar su rostro de la lluvia de cámaras de los móviles de los clientes sin escrúpulos. «Tengo que irme a casa», susurró con voz temblorosa. «Oh, no te vayas a casa», dije, cruzándome de brazos y bloqueándole el paso. «Mira allí. Tu amor, Mateo. Está sentado en el suelo como un gato mojado. Es muy cruel abandonarlo solo, ¿no crees? Antes le dabas de comer en la boca y estabas pegada a él como un sello. Y ahora que las cosas se ponen difíciles, te apresuras a huir. ¿Qué clase de amor verdadero es ese?» Mis palabras hicieron que el rostro de Valentina se pusiera rojo de vergüenza. Miró de reojo a Mateo, esperando que, como un príncipe azul, se levantara y la defendiera. Pero Mateo ni siquiera levantó la cabeza. Estaba demasiado ocupado lamentando su propio destino. Al ver que su amante no movía un dedo, Valentina se dio cuenta de que se había quedado sola en este campo de batalla. «Quítate de en medio, loca», dijo finalmente Valentina, intentando pasar empujándome el hombro. «Sí, estoy loca», respondí, alzando la voz a propósito para atraer la atención de más gente. «Estoy loca porque mi marido me engaña contigo. Estoy loca porque tu suegra me trató como a una enferma mental para encubrir vuestra sucia aventura. ¿Y sabes qué? La gente loca no tiene miedo. Así que si das un paso más antes de pedirle perdón a mi suegra, que está desmayada ahí dentro, te juro que esta noche, el vídeo de ti comiendo esta carne sucia se difundirá hasta en el grupo de WhatsApp de la peña de tu madre». La amenaza pareció funcionar. Valentina tembló violentamente. La humillación de ser desnudada en público era mucho más dolorosa que la violencia física. Sin decir nada más, se abrió paso a la fuerza entre la multitud del otro lado y huyó cojeando con sus tacones, que parecían a punto de romperse. Parecía Cenicienta huyendo del palacio, descubierta con unos zapatos robados. Las risas de los clientes del hotel despidieron su miserable retirada. Después de observar con satisfacción cómo la amante huía con el rabo entre las piernas, volví a centrarme en el plato principal, que aún estaba en el suelo. Mateo empezó a levantarse lentamente. Sus piernas flaqueaban. Me miró. Y por primera vez en los últimos meses, vi en sus ojos un miedo puro. No el miedo a ser descubierto, sino el miedo a perderlo todo. Mateo se acercó a mí tambaleándose. Su mano se extendió para coger la mía. «Ana, escúchame por favor», su voz era ronca. El tono arrogante que usaba para sermonearme en casa había desaparecido. Di un paso atrás, apartando su mano como si estuviera llena de gérmenes infecciosos. «No me toques, Mateo. Tus manos huelen al perfume de otra mujer. Me das asco. Estaba loco. Ana, te lo juro, fue solo un error de un momento». Mateo empezó a sacar el arma secreta de todos los infieles del mundo. La palabra mágica error. Puso la cara más lastimera que pudo, esperando que mi corazón se ablandara al ver su estado destrozado. Solté una risa amarga. Una risa seca y dolorosa. Un error es cuando te comes pimientos de padrón pensando que son de los que no pican.
que reserves una habitación de hotel, te vistas de punta en blanco, vayas a recoger a una mujer y le des de comer en la boca, a la luz de las velas no es un error, es una intención, un plan. ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que soy ciega? Fue Valentina la que empezó. Ella no paraba de llamarme. Yo solo soy un hombre normal, Ana. Solo caí en la tentación por un momento. Intentó excusarse Mateo, echándole la culpa a Valentina, que ya había huido. ¡Qué cobarde! Antes tan cariñoso y ahora tira la piedra y esconde la mano. Ah, ¿ahora es culpa de Valentina? Genial. Eres infiel y además cobarde. Si de verdad te tentó, ¿por qué reservaste tú la habitación? ¿Por qué le mentiste a tus padres diciéndoles que estabas en la obra? ¿Sabes qué? Tu madre se desmayó por el shock de descubrir que su orgulloso hijo era en realidad un desgraciado que ni siquiera sabe mantener la bragueta cerrada. Mis palabras lo golpearon más fuerte que un golpe físico. Mateo se quedó con la boca cerrada, tragándose cualquier réplica. Sabía que esa noche no tenía ni una sola coartada que lo salvara. Había sido arrestado en el acto, con testigos perfectos, sus propios padres. De repente, la puerta de la enfermería se abrió. Antonio salió con un rostro que parecía 10 años más viejo que una hora antes. Sus pasos eran pesados, sus hombros caídos. Vio a Mateo de pie frente a mí, y en ese momento, su expresión se endureció de nuevo. La rabia, que se había calmado momentáneamente mientras cuidaba de su esposa, volvió a encenderse al ver que la raíz del problema seguía allí, de pie, tan descaradamente. «Papá», llamó Mateo débilmente, buscando la compasión de su padre. Antonio se acercó rápidamente a Mateo y se detuvo justo delante de su hijo. Su respiración sonaba agitada. «Tu madre ha recuperado el conocimiento», dijo Antonio con frialdad, sin emoción. «Pero ha dicho que no quiere verte la cara. Dice que le da vergüenza el hijo que la ha convertido en el hazmerreír de todo el hotel». Mateo se quedó helado. El rechazo de su madre era para él una sentencia de muerte. Había vivido toda su vida escondido tras las faldas de su madre. Siempre lo defendía, aunque se equivocara. Ahora, su última barrera de defensa se había derrumbado. «Papá, por favor, puedo explicarlo. Me equivoqué. No volverá a pasar», empezó a suplicar Mateo, intentando coger la mano de su padre. Antonio apartó la mano bruscamente. «No me llames papá esta noche. Yo no he enseñado a mi hijo a ser un traidor. Te crié para que fueras un hombre responsable, Mateo. No un desgraciado que hiere a su esposa y engaña a sus padres. Mira a Ana. Mira a tu mujer», dijo Antonio, señalándome con mano temblorosa. Yo permanecí en silencio, sorprendida de que Antonio me defendiera con tanta vehemencia. Era el mismo hombre que me había sermoneado en el coche, hacía apenas una hora. Esa misma persona a la que llamaste loca. Esa misma persona a la que regañamos duramente porque creímos más tus mentiras. Resulta que la única persona con la cabeza en su sitio en esta familia era Ana. La única persona honesta también. «El loco eres tú, Mateo». «El enfermo eres tú», gritó Antonio desahogando su decepción. Su voz temblaba, conteniendo las lágrimas. No hay nada más doloroso para un padre que darse cuenta de que ha fracasado en criar a su hijo para que sea una persona de bien. Mateo agachó la cabeza profundamente. Las lágrimas rodaron por sus sucias mejillas. ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿Lágrimas de arrepentimiento? Ya no me importaba. Para mí sus lágrimas tenían menos valor que el agua de una alcantarilla. Antonio se volvió entonces hacia mí. Su mirada se suavizó, llena de una profunda culpa y arrepentimiento. Me miró durante un largo rato, como si fuera la primera vez que me veía de verdad como su nuera en 7 años. «Ana». La voz de Antonio temblaba violentamente. Cogió mi mano. Esta vez no con brusquedad, sino con el toque frágil de un padre anciano que pide perdón. «Tu suegro. Tu suegro lo siente, hija. Tu suegra y yo nos hemos equivocado mucho. Fuimos unos estúpidos, unos viejos ciegos. Perdónanos por las cosas que te dijimos. Perdónanos por defender a este malnacido». Ver a mi suegro, normalmente tan arrogante, humillarse y pedir perdón en público, ablandó un poco mi corazón. La rabia que sentía hacia ellos se fue disipando lentamente, convirtiéndose en compasión. Solo eran unos padres que amaban tanto a su hijo que se habían cegado a la verdad. Y esa noche, ese amor ciego les había devuelto el golpe de una manera muy cruel. «Está bien, suegro», dije en voz baja, dándole una palmadita en el dorso de la mano. «Ahora que usted y la suegra saben la verdad, es suficiente. Yo no necesito nada más. Solo que sepan que no estoy loca. Con eso me basta». Antonio asintió, secándose una lágrima. «Sí, hija, tienes razón. Eres una mujer fuerte. Tu suegro está avergonzado de mí». «Señor,
El vehículo para trasladar a su esposa a un hospital cercano está listo en la entrada del vestíbulo. Sería mejor que la examinaran. Podría haberse hecho daño en la caída. Antonio asintió. Gracias. Vamos, Ana. Vamos a llevar a tu suegra. Antonio me ayudó a caminar hacia la salida, dejando a Mateo solo, aturdido, en medio del vestíbulo. Papá, yo también, dijo Mateo débilmente, intentando seguirnos. Antonio se detuvo de repente, sin darse la vuelta. Tú ocúpate de lo tuyo. Coge un taxi o vete andando. No me importa. En mi coche no hay sitio para traidores, y ni se te ocurra aparecer por el hospital o por casa esta noche. Desaparece hasta que tu madre se calme. Esas palabras de destierro fueron el broche de oro para esa noche de locura. Salimos, dejando atrás a Mateo, aislado entre la multitud, mojado, sucio y miserable. Se quedó allí, como un monumento al fracaso de un marido. Los clientes del hotel lo miraban con una mezcla de asco y desprecio, como si fuera basura abandonada. Al salir por la puerta de cristal del vestíbulo, el aire frío de la montaña me rozó la cara. Fue muy refrescante. Sentí como si la mitad del pesado fardo que oprimía mis hombros se hubiera aliviado. Por supuesto, el problema aún no había terminado. Me esperaban los trámites del divorcio y otros dramas, pero al menos, esa noche, había ganado. Salí de ese hotel infernal con la cabeza bien alta, ayudando a mi suegro, que ahora estaba de mi lado. Mientras tanto, mi marido se quedó atrás, hundido en el fango de su propio pecado. El karma realmente tiene una dirección de envío precisa. Y esa noche, el paquete llegó puntual a la cara de Mateo. Aquella noche no terminó con fuegos artificiales, ni soplando las velas de un pastel de cumpleaños, sino con el penetrante olor a desinfectante de la sala de urgencias de un hospital cercano. Dolores, después de tenernos con el corazón en un puño durante casi media hora, finalmente recuperó el conocimiento. Pero cuando abrió los ojos, el brillo de arrogancia que normalmente emanaba de su mirada se había apagado por completo. En lugar de gritar enfadada o culpar al hotel por el suelo resbaladizo, se limitó a mirar el techo de la habitación del hospital con una mirada vacía. Parecía alguien que acaba de perder la cartera con el sueldo de un mes en el mercadillo. La vergüenza parecía ser más eficaz que cualquier anestésico para paralizar los nervios de la arrogancia de mi suegra. Cuando el médico salió y dijo que el estado de Dolores era estable, que solo había sufrido un fuerte shock y que su presión arterial se había disparado como un cohete, Antonio me dijo que entrara a verla. Me acerqué lentamente a la cama, preparándome mentalmente para que Dolores me tirara la almohada o me acusara de ser la causante de la desgracia de su hijo. Pero mis expectativas se equivocaron por completo. Dolores giró lentamente la cabeza. Las lágrimas rodaban por las arrugas de sus ojos, mojando la almohada del hospital, que olía a antiséptico. Sus manos, que normalmente estaban ocupadas señalándome la cara para sermonearme, ahora se extendieron temblorosas, buscando las mías. Ana. Su voz se quebró por el llanto contenido en su garganta. Tu suegra lo siente, hija. Estoy avergonzada. Muy avergonzada. Fue una sensación muy extraña escuchar una disculpa de una mujer que durante los últimos 7 años había creído firmemente ser la reencarnación de un ángel inocente. Sentí un alivio inmenso, como si una gran roca que me oprimía el pecho finalmente hubiera rodado. Pero también me entristeció ver lo destrozado que estaba el orgullo de una madre. No le apreté la mano con fuerza, pero la sujeté lo suficiente como para hacerle saber que todavía era un ser humano con sentimientos, a diferencia de su hijo, que se comportaba como un animal. Está bien, suegra. Descanse, por ahora. No piense en Mateo, piense solo en su salud. Respondí con calma. La herida de mi corazón aún no había cicatrizado, así que no quería decir hipócritamente que lo había perdonado todo, pero tampoco quería convertirme en un monstruo que atormenta a una anciana enferma. Mientras tanto, el destino de Mateo fuera era verdaderamente miserable, más lamentable que el de un gato callejero bajo la lluvia. Después de ser expulsado del hotel por Antonio, debió de seguirnos temerariamente en un taxi hasta el hospital, pero Antonio, con una firmeza que nunca le había visto, le encargó encarecidamente al guardia del hospital que no dejara entrar en la planta a un hombre llamado Mateo, y que si intentaba entrar a la fuerza, le dijera que sus padres ya se habían ido, avergonzados. Ese fue el mensaje cruel pero justo de Antonio. Así que Mateo no tuvo más remedio que quedarse acurrucado en la acera del hospital hasta el amanecer, probablemente acompañado de los mosquitos, que se estarían riendo de su destino. Al día siguiente, la noticia del incidente en el parador de Gredos se extendió por nuestra pequeña ciudad a la velocidad de la luz. La boca de las señoras que estaban en el restaurante esa noche debió de ser mucho más rápida que Internet por fibra óptica. La reputación de Mateo como un joven jefe de obra exitoso, devoto y familiar se hizo añicos de la noche a la mañana.
Los clientes que antes hacían cola para contratar sus servicios, de repente cancelaron los contratos unilateralmente, con excusas manidas de todo tipo. Nadie quería confiar la construcción de su casa a un hombre que había destrozado su propio hogar por un chuletón, y una mujer con los labios pintados de rojo. ¿Y qué pasó con Valentina? Ah, esa mujer era una devota del principio económico de si tienes, eres mi amor, si no, un señor más. En cuanto se enteró de que Mateo había sido expulsado de la casa de sus padres, de que la compañía de leasing le había embargado el coche por las cuotas atrasadas que pagaba para financiar su lujoso estilo de vida, y de que todos sus proyectos habían sido cancelados, Valentina desapareció como el humo. Su número dejó de existir, su cuenta en las redes sociales se volvió privada, y según los rumores había cambiado su objetivo a un empresario de otra región con una cartera más abultada. Pobre Mateo. A perro flaco, todos son pulgas, y encima la novia lo dejó. Nuestro proceso de divorcio fue sobre ruedas. Tan sobre ruedas que sospeché que hasta el juez había visto el vídeo viral del incidente del hotel. Dolores y Antonio, que normalmente habrían defendido a su hijo a capa y espada en el tribunal, esta vez optaron por no presentarse. Dejaron toda la decisión en manos del tribunal y enviaron una declaración jurada en la que manifestaban no tener ninguna objeción a que la custodia de Leo me fuera concedida en su totalidad. Sin el apoyo financiero y moral de sus padres, Mateo parecía en el tribunal un pollo listo para el matadero. Su rostro estaba demacrado, su camisa, probablemente planchada por él mismo, estaba arrugada, y sus ojos denotaban falta de sueño. Cuando el juez golpeó el mazo confirmando nuestro divorcio, no lloré. Al contrario, tenía ganas de encargar unos pasteles para celebrar. Al salir del juzgado, Mateo intentó acercarse a mí por última vez. Ana, estoy arruinado, dijo débilmente, intentando apelar a mi compasión. Vivo en un estudio diminuto, y solo como fideos instantáneos todos los días. Hasta la moto se la tengo que pedir a un amigo. ¿No te da pena el padre de tu hijo? Me ajusté las gafas de sol negras y lo miré con una leve sonrisa de victoria. Mateo, ¿recuerdas cuando me llamaste loca? ¿Cuando decías que tenía delirios? Pues ahora, piensa que tu pobreza es solo un delirio. Descansa bien y tómate unas vitaminas para el cerebro. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana de repente te vuelves rico. Lo dejé plantado en el aparcamiento del juzgado, aturdido, y me subí al taxi que había reservado. Fue muy gratificante poder devolverle sus propias palabras. El karma es realmente el mejor cocinero. Sirve el plato de la venganza frío, pero su sabor es exquisito. Ha pasado un año desde aquella noche tumultuosa en el parador de Gredos. Mi vida ha cambiado drásticamente, pero para mucho mejor. Yo, que antes era llamada simplemente una ama de casa que necesitaba desestresarse, ahora he montado un pequeño negocio de catering a domicilio. Mis habilidades culinarias, que antes solo disfrutaba un marido desagradecido, ahora me permiten ganar mi propio dinero. Mis pedidos de comida se venden como churros. Incluso Dolores me encarga a menudo el catering para los eventos de su peña de amigas. Nuestra relación ha mejorado considerablemente. Aunque es un poco incómodo, Dolores y Antonio vienen a menudo a ver a Leo, le compran juguetes y ropa nueva, y se esfuerzan por mitigar su sentimiento de culpa mimando a su único nieto. Nunca más mencionaron el nombre de Mateo delante de mí, como si fuera una palabra sucia que no se debe pronunciar. En cuanto a Mateo, dicen que sigue a la deriva. A veces trabaja como agente inmobiliario, a veces como conductor de UTC. Una vez vino a casa a ver a Leo, pero Leo se asustó al ver a su padre, ahora envejecido y desaliñado. El niño fue honesto. No reconoció a ese extraño que olía a tabaco barato. Al final, Mateo solo podía ver a su hijo desde fuera de la valla, como un mendigo que espía a la gente comiendo en un restaurante. Trágico. Pero ese es el precio que hay que pagar por la traición. Esta noche estoy sentada en la terraza de mi nueva casa de alquiler, pequeña pero acogedora. El cielo está despejado, las estrellas brillan y el aire es fresco. Ya no hay olores sospechosos de perfumes extraños. Ya no hay móviles protegidos como fortalezas. Ya no tengo que temblar de ansiedad cada vez que el reloj marca las 12 de la noche. Bebo un té caliente y sonrío para mis adentros, recordando mi loca travesía de hace un año. Antes, decían que estaba loca. Antes, decían que tenía manía persecutoria. Pero mirad quién ríe el último. He demostrado con éxito que estoy en mi sano juicio. Más bien, fueron ellos los que perdieron la razón por un tiempo, cegados por un amor ciego. Soy Ana, la feliz madre de un niño, y ahora puedo dormir profundamente, sin pesadillas. Y si alguien me pregunta el secreto de mi felicidad, responderé a gritos. Simplemente, arrastra a tus suegros a la escena del crimen, y deja el resto en manos del universo. La vida a veces es muy divertida.
Tenemos que pasar por la etapa de ser llamados locos, antes de ser reconocidos finalmente como los ganadores. Pero está bien. Pensemos que solo fue un test de fortaleza mental gratuito. Ahora soy libre. Libre de Mateo, libre de dramas y, lo más importante, libre de ser yo misma.